¿Existió la Atlántida? Se han escrito más de 25.000 textos sobre la Atlántida, un continente que en teoría no existe. Solo sabemos que fue un mundo avanzado, una civilización que existió hace siglos, tal vez milenios, y que tecnológicamente era superior a nosotros. Un continente que acabó arrasado por las aguas y terminó por desaparecer. ¿Hubo un continente atlante? ¿Dónde estaba? ¿Es cierto que pudo haberse ubicado en España? ¿Quiénes eran los atlantes? ¿Procedían de otro mundo o eran los hijos de seres llegados del espacio? ¿Qué vinculaciones tuvo la Atlántida con las civilizaciones precolombinas y egipcia? Para hablar de estas y otras cuestiones, nos acompaña el investigador y escritor José Luis Jiménez. Bien, pues con José Luis Jiménez vamos a hablar en el día de hoy. A ver, ¿dónde está esa Atlántida, esa civilización perdida, esa cultura? José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pedro. Bienvenido. ¿Cuántas preguntas, verdad, cuando hablamos de la Atlántida? Sí, ciertamente podemos hacer muchas preguntas y obtener muy pocas respuestas, por lo menos respuestas contrastables. Respuestas hipotéticas podemos dar muchas más de las que podamos hacer. Vamos a hablar de esa Atlántida, esa civilización, cultura, imperio. Hay personas, investigadores, incluso Platón, a través de sus tratados, ¿no?, ya nos venía a demostrar, nos venía a decir que existía una civilización llamada Atlántida, que podía estar ubicada o situada en estos dos mundos, ¿no?, entre lo que es América y lo que es Europa, a través de ese paso fronterizo entre las Canarias, todo lo que es el Atlántico, esa cordillera subterránea. Pero de todo ese tratado, de toda esa literatura, ¿con qué nos podemos quedar? ¿Verdaderamente existió la Atlántida, José Luis? Bueno, haciendo referencia a Platón, este filósofo que vivió 350 años antes de Cristo, él a su vez tomó un relato que había escuchado de Solón, este personaje que había acudido a Egipto, que había estado con los sacerdotes egipcios en las pirámides, en los templos. De ahí fue donde tomó esta información de la existencia de este continente o subcontinente o gran isla llamada Atlántida. Y según Platón, bueno, pues en teoría se refería a una historia ocurrida porque intentaba alabar unas hazañas hechas por los griegos, por una especie de guerras que se habían producido entre los atlantes y los griegos y que habían vencido a estos griegos. Entonces lo estaba relatando como una hazaña meritoria que tenía que conocerse. Por lo tanto, aunque evidentemente cada investigador y especialista va a dar su opinión al respecto y vamos a encontrar contradicciones, yo sí que creo que se estaba refiriendo a un continente real que existió donde él la ubicó más allá de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules estaban situadas en lo que hoy conocemos como Gibraltar, en el peñón de Gibraltar. Decía, más allá de las columnas de Hércules existe esta tierra, esta denominada Atlántida, que él incluso le otorgó unas dimensiones aproximadas. Hablaba del Asia Menor como 3 veces el Asia Menor, unos 200.000 kilómetros cuadrados, para que nos hagamos una idea, y que la situaba precisamente pues en lo que hoy sería, yo si me permites, en este mapa mundi que tenemos aquí. Sí, vamos a mostrarlo a la cámara. A ver si los compañeros de la cámara nos pueden enfocar. Si marcas lo que es la península ibérica, lo tenemos por aquí, España. ¿Sí? Bien, si vemos, nos fijamos en el contorno de América del Sur, el cono sur, África, y uniéramos esta tierra, veríamos que encajaría, pero en cambio queda un hueco, un vacío entre lo que es la península ibérica y el Caribe. Bien, en este punto, justo en este punto, es donde se encontraría la Atlántida. Esta tierra, que además tenía una forma oblonga, como si fuese una pera invertida, y estaba pues aproximadamente en este lugar. Por consiguiente, la cordillera ubicaría desde las dos columnas de Hércules, bueno, el Gibraltar hasta exactamente... Él decía... hasta América. Bueno, no llegaría hasta América, sería aproximadamente las islas del Caribe, que son los restos que quedan actualmente aún que se consideran que formaron parte de la Atlántida. ¿La datamos en qué tiempo, en qué siglos? Sí, cuando él escribe esta historia que se conocen como los diálogos de Timeo y de Critias, primero en Timeo él relata cómo se produce el hundimiento de esta civilización tan avanzada, y luego en el Critia pues da más detalles de cómo
cómo está compuesta la sociedad, la civilización, el sistema político, etc., él lo hace señalando la fecha de 9.500 años atrás, cuando se lo comenta Solón. Es decir, que si tenemos en cuenta 350 años antes de Cristo de Platón, más los 9.500 años anteriores a los que hacía referencia, Solón, nos estamos en 12.000 años. 12.000, pero nos podemos ir perfectamente a 12.000, sí, 12.000 desde hoy, del día de hoy, a los 12.000, 12.500 años atrás. ¿Y cómo desapareció esta Atlántida? ¿Un tsunami? Bien, bueno, aquí se han llegado a realizar por expertos geofísicos alemanes en la década de los 60 investigaciones para realmente ver si era factible que un subcontinente de estas dimensiones, de estas características, pudiera hundirse y en un corto lapso de tiempo, como así describe Platón. Dijo que fue en un lapso de 24 horas, no más de 48, en menos de 2 días. Para que esto ocurriese, tenían que darse una serie de circunstancias, como parece ser que así ocurrió, como que, por ejemplo, se moviesen, se trasladasen las placas tectónicas, como que hubiese alguna especie de erupción volcánica producida precisamente por la caída de un meteorito, de un gran meteorito que, por su tamaño y por fuerza e incidencia, llegase a impactar contra el magma del núcleo de la Tierra y esta fuerza hiciese que realmente llegara a hundirse todo el continente y por lo tanto desapareciera en las aguas en menos de... Tú tienes varios libros escritos, uno de ellos es el manuscrito de Adán, donde haces referencia de alguna manera a ese tratado de Platón, ¿no? A esta Atlántida que hoy estamos comentando. Sin embargo, ¿con qué hipótesis te quedas? ¿Tú crees que verdaderamente existió la Atlántida o fue una crónica basada en cuentos antiguos? No sé, como podríamos hoy comentar Sedme I o Sedme II cuando te habla del Antiguo Testamento, ¿no? Si me preguntas personalmente, yo pienso que sí, que efectivamente existió. Pero si tenemos que recapitular o recabar información en lo que nos ha quedado, además de la información dejada por Platón, tenemos leyendas orales de varios pueblos indígenas, tanto de la parte del Atlántico de América, como serían los mayas o los incas, o como de la cultura egipcia, incluso del Tíbet. Hay una tribu que se conocen como los parias, que hablan de una tradición oral de una isla, de un gran continente que se hundió hace miles de años y efectivamente coincide con el mismo relato. Y estamos hablando de 3 puntos totalmente diferenciados que nos están diciendo lo mismo. Nos están hablando de un continente que se hunde en este lapso de tiempo, nos habla que cae fuego del cielo, que efectivamente se hunde por una especie de astro que cae desde el cielo y la hunde, y además, por ejemplo, evidencias que pueden avalar de alguna manera la existencia de este continente son las que se han llevado a cabo, sobre todo en la década de los 60, los 40, incluso en los años 20, aunque esto ya entra más en el área esotérica de Edgar Cayce, este gran esoterista americano, el cual llegó a dar una información muy exacta sobre lo que existió en la Atlántida, sobre la tecnología utilizada, más avanzada incluso a la actual. En la época que él lo expuso, aún no se habían desarrollado en nuestra sociedad este tipo de tecnología. O sea que él además lo acertó o adivinó exactamente lo que iba a ocurrir en la década de los 40, cuando descubren en el mar de las Bahamas, en Bimini, por ejemplo, unas placas, unas especies de construcciones artificiales hechas por el hombre en el fondo del mar. José Luis Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, hasta una nueva ocasión. Muchas gracias. Adiós.